Moby Dick, de Herman Melville. El buen lector te comparte esta fascinante obra. Hay obsesiones tan profundas y oscuras como el propio océano. Lo que estás a punto de escuchar, más que una cacería en alta mar, es una historia que trasciende el tiempo y te adentra en las embravecidas aguas del Atlántico, a bordo del ballenero Pequod. Presenciarás el vertiginoso viaje del indomable capitán Ahab, un hombre consumido por una irrefrenable sed de venganza contra la legendaria y colosal ballena blanca que le arrebató una pierna. Prepárate para embarcarte en una aventura donde la intriga, el peligro y los misterios del mar acechan en cada ola. ¡Ey! Acomódate y disfrutemos juntos este audiolibro. Bajo los cielos sombríos del Atlántico, cuando la melancolía y el desasosiego invaden el alma, nace un impulso irracional que arrastra irremediablemente hacia el abismo azul del océano, pues parece existir un hechizo eterno que vincula la meditación humana con el misterio del agua. Un viajero solitario, empujado por una ansia insaciable de mares prohibidos y costas remotas, decide abandonar la tierra firme sin más fortuna que unas cuantas monedas de plata y un bolso raído bajo el brazo, dispuesto a embarcarse no como un pasajero distinguido, sino como un simple marinero atraído por el fantasma imponente de una criatura legendaria, la gran ballena blanca, que flota como una montaña de nieve en la imaginación del mundo. Atravesando las calles heladas de New Bedford, en una lúgubre y gélida noche de diciembre, donde los vientos del norte azotan con furia sin piedad, y las posadas lucen tan costosas como inalcanzables. Sus pasos vacilantes lo conducen entre sombras sombrías hasta el puerto, esquivando cultos nocturnos y tabernas tenebrosas, hasta dar con una vieja casa de madera maltrecha, de letrero descolorido y crujiente que promete refugio barato bajo el inquietante nombre del arponero. Justo antes de que los portones del mundo de las maravillas y los peligros de la mar del sur se abran de par en par. En el interior de aquella posada de techos inclinados revelaba un vestíbulo estrecho y oscuro, con paneles de madera que evocaban los mamparos de una vieja embarcación condenada. En una de las paredes colgaba un enorme óleo ennegrecido por el humo y deteriorado por el tiempo. Una composición confusa de sombras y matices que exigía un estudio minucioso para adivinar su propósito. Tras observar detenidamente la pintura, el lienzo revelaba la representación de un barco ballenero atrapado en un feroz huracán cerca del Cabo de Hornos, con sus 3 mástiles desarbolados y una enorme ballena enfurecida saltando sobre la nave e empalándose entre sus restos. Al lado opuesto, la pared exhibía una siniestra colección de garrotes y lanzas salvajes adornadas con dientes de marfil y mechones de cabello humano, mezcladas con viejos arpones deformados por épicas batallas pasadas. Cruzando el vestíbulo hacia un pasillo de arcos bajos, se llegaba al salón principal, un espacio aún más sombrío, marcado por vigas pesadas y un mostrador rústico hecho con la mandíbula superior de una ballena, tras el cual un anciano enjuto vendía brebajes y licores a los marineros. Ante la falta de habitaciones libres en la posada, el propietario propuso compartir cama con un arponero que aún no había regresado, asegurando
que la casa estaba completamente llena. Intentando evitar la incomodidad de compartir lecho con un desconocido, el viajero probó acomodarse sobre un estrecho banco de madera, adaptado por el propio dueño, con un cepillo de carpintero. Pero la corriente de aire helado que atravesaba las rendijas hizo imposible el descanso. La espera en el vestíbulo se alargó entre historias desconcertantes sobre el ausente compañero, a quien el posadero describía como un tipo particular que acababa de llegar de los mares del sur y pasaba la noche vendiendo cabezas disecadas por la ciudad. Pasada la medianoche, ante la insistencia del posadero y el frío apremiante, el viajero aceptó subir a la pequeña habitación del piso superior, donde descansaba una cama de dimensiones colosales junto a un baúl de mar y pertrechos marineros. Al quedarse a solas, examinó curioso un pesado poncho de lana áspera y rara confección, probándoselo brevemente antes de desvestirse e introducirse en el lecho a la espera del sueño. De pronto, unos pasos pesados anunciaron la llegada del arponero, quien entró en la estancia portando una vela y la siniestra cabeza de Nueva Zelanda. Al revelarse a la luz, su rostro y cuerpo aparecieron cubiertos por completas marcas geométricas de tatuajes oscuros, revelando su origen como un fornido cazador de los mares del sur. Sin reparar en el ocupante de la cama, el recién llegado guardó su trofeo en el bolso, sacó un pequeño ídolo de madera oscura y montó un improvisado altar en la chimenea apagada, ofreciéndole migas de galleta encendidas entre rezos guturales. Concluido el ritual pagano, el cazador encendió su pipa, apagó la luz de un soplo y saltó al lecho en la oscuridad, provocando un sobresalto lleno de pánico en el viajero, quien, al intentar alejarse contra la pared, fue recibido por el desconcertado arponero, con blandidos de su hacha en la penumbra y las palabras amenazantes en un idioma apenas inteligible. Ante los gritos desesperados pidiendo auxilio al dueño de la posada, la luz de una vela iluminó la estancia, cuando el posadero, Pedro Coffin, acudió al rescate, revelando con una sonrisa que el extraño arponero, llamado Queequeg, no le haría daño alguno a pesar de su condición de cazador de cabezas. Tras una breve mediación en la que el salvaje guardó su pipa de forma afable y atenta, la tranquilidad regresó al cuarto y ambos compartieron la cama en perfecto orden hasta el amanecer. Al despertar con la luz del día, el viajero descubrió el pesado brazo tatuado de Queequeg, rodeándolo con un abrazo protector que se confundía con los patrones geométricos de la colcha, evocándole el extraño recuerdo de la mano misteriosa que lo aterrorizó en su infancia durante un largo castigo en su propia habitación. Superado el impacto inicial y tras lograr despertar al robusto marino mediante insistentes reclamos, el arponero reaccionó con notable cortesía, ofreciéndose a vestirse primero para concederle privacidad en la habitación. Observando con detenimiento desde el lecho, Queequeg comenzó su singular acicalamiento, colocándose un alto sombrero de castor, para luego meterse insólitamente debajo de la cama a forcejear con sus ajustadas botas de cuero. Tras colocarse los pantalones a petición de su compañero ante la falta de cortinas hacia la calle, el indómito cazador procedió a lavarse únicamente el pecho y las manos, para luego untarse jabón en las mejillas y afeitarse con asombrosa destreza, utilizando la afilada cabeza de su propio arpón. Una vez concluida la tarea, el pintoresco marinero se enfundó en su abrigo de paño
y abandonó la habitación, portando la navaja gigante, como si fuera el bastón de un mariscal. Buscando el calor del desayuno, el viajero bajó al salón principal para unirse a la singular compañía de marineros, carpinteros y arponeros de rostros curtidos por el sol y barbas tupidas que llenaban la posada. Para su gran sorpresa, aquellos hombres fieros que enfrentaban a las criaturas más temibles en alta mar se mostraban extrañamente tímidos y silenciosos a la mesa, en contraste con el imperturbable Queequeg, quien encabezaba el banquete utilizando su propio arpón con absoluta naturalidad para alcanzar los trozos de carne. Tras la comida, un recorrido matutino por las calles de la próspera ciudad portuaria de New Bedford reveló un panorama fascinante, donde verdaderos cazadores nativos alternaban con jóvenes campesinos ansiosos de riqueza y gloria. En un contraste entre la opulencia de lujosas mansiones levantadas gracias al negocio ballenero y la rudeza de los muelles. Poco después, bajo una repentina ventisca de aguanieve, el viajero buscó refugio en la capilla del ballenero, donde una apesadumbrada congregación de marineros y viudas guardaba un lúgubre silencio frente a las lápidas de mármol grabadas en las trágicas muertes de aquellos marinos caídos en mares lejanos, sin haber dejado jamás una tumba en tierra firme. Descubriendo a Queequeg sentado muy cerca, contemplando la escena con asombro, el observador meditó en silencio sobre la constante sombra de la muerte que acecha a los cazadores del océano, encontrando finalmente una extraña serenidad e impulso espiritual para desafiar los peligros del mar e iniciar sin temor la gran travesía hacia Nantucket. El respetado y anciano capellán, conocido cariñosamente como el padre Mappel, regresó a la capilla tras enfrentar la tormenta, dejando al descubierto su venerable figura curtida por años de juventud como marinero y arponero antes de dedicarse al ministerio sagrado. Con singular destreza marinera, el anciano ascendió por una escala de cuerda péndola hasta un elevado púlpito diseñado con la forma de la proa de un barco, procediendo a retirar la propia escala para aislarse simbólicamente del mundo terrenal antes de la prédica. Tras ordenar a la congregación que se agrupara en los bancos centrales, el predicador ofreció una devota oración e entonó un jubiloso himno marinero al que todos se unieron, para luego abrir las escrituras en el libro del profeta Jonás, con una voz potente que resonaba como el propio oleaje y gestos llenos de vehemente dramatismo. Expuso la historia del desobediente profeta que intentó huir del mandato divino, embarcándose hacia Tarsis, pagando un pasaje elevado a un codicioso capitán para terminar tragado por una gran ballena en medio de una feroz tempestad enviada por el cielo. Tras detallar el sincero arrepentimiento de Jonás desde las entrañas del monstruo marino y su posterior liberación para predicar la verdad, el capellán dirigió una severa advertencia sobre los males de traicionar la misión divina, concluyendo su apasionado sermón con una exaltación a la delicia eterna reservada para aquellos que permanecen fieles a Dios frente a los peligros y falsedades del mundo, permaneciendo finalmente arrodillado y en absoluto silencio, mientras los fieles abandonaban el lugar. Al regresar a la posada, el viajero encontró a Queequeg a solas junto al fuego, entretenido en tallar la nariz de su pequeño ídolo de madera antes de hojear meticulosamente un gran libro de páginas numeradas con infantil asombro.
Ante la sincera y digna presencia del arponero, cuyos rasgos tatuados revelaban un espíritu noble y sereno, el joven decidió acercarse, entablar conversación, rompiendo la indiferencia inicial para compartir historias y fumar juntos la pipa, en señal de profunda camaradería. Aquella amigable ceremonia de humo selló un lazo indivisible de hermandad, según las costumbres del nativo, quien de inmediato compartió sus escasos ahorros de plata y sus posesiones más preciadas, antes de invitar a su compañero a participar respetuosamente en su ritual nocturno frente al pequeño altar de madera. Refugiados en la calidez de la habitación frente al gélido frío de la noche, ambos se acomodaron bajo las cobijas, conversando sobre el origen del singular cazador, quien reveló ser el hijo de un gran rey de la lejana e inexplorada isla de Rocoboco, movido por la ferviente ambición de conocer las costumbres del mundo occidental para educar a su pueblo. El joven príncipe había abandonado su hogar, abordando audazmente un barco ballenero, solo para descubrir con desilusión la maldad e hipocresía de los hombres civilizados, optando por conservar sus creencias ancestrales mientras ejercía el oficio de arponero en los mares. Al enterarse del plan del viajero de embarcarse en un buque cazador de ballenas desde el puerto de Nantucket, Queequeg decidió unirse a la travesía para compartir el mismo barco, la misma guardia y la misma suerte en el océano, concluyendo el relato de su vida con un cálido abrazo de despedida antes de apagar la luz y entregarse a un apacible descanso. Acomodando sus pertenecientes en una carretilla alquilada, ambos compañeros se dirigieron hacia el muelle para embarcarse en la balandra que los llevaría hasta Nantucket, atrayendo las miradas de los transeúntes asombrados por tan singular amistad. Durante el trayecto a pie, Queequeg explicó con afecto el especial valor de su propio arpón, probado en múltiples combates contra monstruos marinos, e hizo reír a su amigo, relatando sus divertidas torpezas pasadas al conocer por primera vez una carretilla, o al presenciar a un capitán confundir una ponchera ceremonial con un recipiente para lavarse las manos. Al zarpar y dejar atrás los bulliciosos astilleros de la costa, la embarcación se adentró en aguas abiertas bajo una brisa estimulante, momento en que un marinero novato comenzó a burlarse a espaldas del fornido arponero. Con asombrosa agilidad, el cazador sujetó al joven, lo lanzó por los aires y lo hizo aterrizar a salvo para luego volver tranquilamente a su pipa. Poco después, cuando una maniobra brusca provocó que la botavara quedara suelta, barriendo la cubierta y tirando al desafortunado muchacho al mar helado, Queequeg actuó con valentía, asegurando la vela con una soga para luego arrojarse al agua y rescatar al joven de una muerte segura antes de ser aclamado por toda la tripulación. Tras completar el viaje sin más contratiempos, desembarcaron en la legendaria isla de Nantucket, una emblemática tierra rodeada de dunas y marcada por historias de audaces marineros que conquistaron los océanos del mundo, convirtiendo el mar en su verdadero hogar. Siguiendo las confusas indicaciones del posadero anterior, localizaron el hospedaje administrado por la señora Hussey, un pintoresco establecimiento ornamentado con motivos marinos, donde disfrutaron de una reconfortante y humeante sopa de almejas y bacalao, aceptando finalmente entregar el arpón a la atenta dueña por medidas de seguridad antes de retirarse a descansar. Al llegar la mañana,
El arponero le dio a entender a su compañero que su pequeño ídolo de madera había determinado estrictamente que la elección del barco debía recaer únicamente en el joven viajero, asegurando que el destino los guiaría hacia la embarcación adecuada, sin necesidad de buscar juntos por el puerto. Aunque al principio sintió dudas ante tan singular método, el muchacho dejó a su amigo dedicado a sus oraciones y rituales y salió solo a recorrer los muelles, examinando varias opciones, hasta quedar fascinado por el Pequod, un buque antiguo, curtido por tempestades en todos los océanos y ornamentado de forma grotesca con picos, huesos y la mismísima mandíbula inferior de un cachalote, labrada como caña del timón. A bordo de la nave encontró, refugiado dentro de una tienda de barbas de ballena montada en la cubierta, al capitán Peleg, un anciano cazador de mirada curtiva y modales ásperos, quien, tras poner a prueba la determinación del joven, haciéndole contemplar el inmenso y solitario océano, accedió a sumarlo a la tripulación. Al descender a los camarotes para firmar el contrato, el viajero conoció al capitán Bildad, un anciano cuáquero sumamente piadoso, pero tacaño, que leía la Biblia en silencio, e intentó asignarle una ganancia insignificante, desencadenando una acalorada discusión entre los dos propietarios antes de acordar finalmente una cuota justa. Una vez firmado el acuerdo para él y para su inseparable camarada, el muchacho preguntó por el capitán principal, Acab, enterándose por boca de Peleg de que el enigmático comandante permanecía recluido tras haber perdido una pierna, devorada por una feroz ballena, advirtiéndole que, aunque el hombre se había vuelto sombrío y melancólico a causa del sufrimiento, seguía siendo un marino formidable y honorable con quien valía la pena embarcarse. Profundas reflexiones invadieron la mente del joven tras conocer la conmovedora historia del atribulado capitán, despertando en su pecho un extraño sentimiento de empatía y respeto reverencial antes de que la rutina diaria desviara sus pensamientos hacia otros asuntos. Consciente del ayuno ritual que el arponero debía guardar durante todo el día, el viajero procuró no molestarlo hasta el anochecer, respetando profundamente la devoción de su compañero, a pesar de lo inusual de sus costumbres. Al caer la noche y notar un silencio prolongado tras la puerta cerrada con llave, el joven cayó en la angustia pensando en una desgracia, una alarma que pronto contagió a la sirvienta y a la señora Hussey, quienes temieron un trágico desenlace en la habitación. Sin embargo, tras derribar la puerta con fuerza frente a la insistente oposición de la dueña, hallaron al cazador sano y salvo, inmóvil en el suelo, en una postura contemplativa, con su pequeño ídolo de madera sobre la cabeza, sumido en un trance absoluto que se prolongó hasta el amanecer. Al salir el primer rayo del sol, el nativo concluyó su ceremonia con alegría y, tras descansar un poco, escuchó pacientemente las bien intencionadas explicaciones del muchacho sobre la salud y la lógica de los ayunos extremos, antes de compartir juntos un copioso desayuno de sopa de pescado, para finalmente dirigirse satisfechos al muelle a abordar el buque. Llegando al extremo del muelle, los dos compañeros fueron interceptados por el anciano Peleg, quien, acompañado por el piadoso Bildad, cuestionó con severidad la presencia de un nativo a bordo, exigiendo documentos que acreditasen su conversión religiosa.
Tras responder con ingenio que todos pertenecían a la misma e indivisible congregación universal, la habilidad prodigiosa del cazador, al clavar su arpón con milimétrica precisión en una diminuta mancha de alquitrán sobre el agua, convenció de inmediato a los propietarios, quienes le asignaron una ganancia sobresaliente y procedieron a inscribirlo formalmente mientras estampaba la marca de sus tatuajes en el contrato. Al alejarse del barco, un extraño individuo de aspecto desaliñado y rostro marcado por la viruela, de nombre Elías, los abordó con siniestras advertencias sobre el enigmático pasado del capitán Ahkaf y el sombrío destino que aguardaba a la tripulación, sembrando una inquietud momentánea que el joven viajero prefirió descartar como las chifladuras de un demente. Durante las jornadas posteriores, el puerto se convirtió en un hervidero de actividad frenética, donde los armadores, junto a la generosa tía Caridad, abastecieron meticulosamente la nave con toda clase de pertrechos, víveres y repuestos necesarios para afrontar 3 largos años en alta mar, fijando finalmente la partida para la mañana siguiente. Avanzando en la brumosa penumbra de la madrugada hacia el muelle, los dos viajeros volvieron a cruzarse con el inquietante Elías, quien insistió con extrañas y enigmáticas advertencias sobre las figuras que acababan de abordar el buque antes de alejarse definitivamente. Al subir a la cubierta, encontraron un silencio absoluto y descubrieron en el alcázar a un viejo marinero profundamente dormido, junto a quien permanecieron compartiendo la pipa hasta que el hombre despertó para anunciarles que la embarcación zarparía ese mismo día con el capitán a bordo. Con la llegada del amanecer, la tripulación abordó entre un bullicioso ajetreo, mientras los armadores organizaban los preparativos finales en medio de gritos, órdenes y salmos piadosos. Las velas se desplegaron finalmente en un frío día de Navidad y, tras la emotiva y nostálgica despedida de Peleg y Bildag, la nave se adentró decidida en el gélido Atlántico bajo la mirada atenta de un experimentado timonel dispuesto a desafiar las tempestades del océano abierto. A pesar de la escasa reputación que suele concederse al oficio ballenero, esta labor entraña una grandeza innegable, respaldada por la historia, los imperios y los propios reyes. Pues el mismísimo óleo, utilizado en las coronaciones reales, no es otro que la más pura grasa de Spermaceti. El buque cuenta con una oficialidad singular, encabezada por Starbuck, el primer oficial, un hombre de Nantucket, parco y sereno, cuya firme valentía está templada por la prudencia y una honda reverencia religiosa, seguido por Stuff, el segundo oficial, un marinero despreocupado y alegre, que enfrenta el peligro con una pipa siempre encendida entre los labios, y el joven Flats, el tercer oficial, un hombre combativo y carente de todo temor reverencial hacia las bestias del mar. Junto a ellos navegan sus respectivos arponeros, el ya conocido Queequeg, seguido por Tástego, un indio cazador de rasgo altivo y destreza infalible, y Daggoo, un imponente gigante africano de porte majestuoso. Esta variada tripulación, compuesta en su mayoría por aislados isleños de lejanos confines, unidos bajo una misma quilla, navega al mando del capitán en una travesía de incierto destino. Tras varios días en alta mar, en los que solo los oficiales se mostraron en cubierta, el enigmático capitán Ahkaf hizo finalmente su aparición, revelando una figura imponente de bronce macizo, marcada por una pálida cicatriz
que le recorría desde el cabello hasta el cuello, así como una prótesis de marfil labrada con mandíbula de ballena en lugar de su pierna perdida. Su presencia sombría y la mirada fija hacia el horizonte infundieron un inquietante respeto en la tripulación, aunque la calidez del clima primaveral fue suavizando gradualmente su severidad. Sin embargo, su insomnio constante y sus nocturnos paseos por la cubierta llevaron al segundo oficial, Stubb, a pedirle con cautela que moderara el ruido de sus pasos de hueso, provocando una violenta y despectiva reacción del capitán, que dejó al marinero desconcertado y temeroso. Tras el altercado, Acab pidió su pipa en la soledad de la noche, pero al sentir que el humo ya no lograba calmar el torbellino de sus pensamientos, la arrojó definitivamente al fondo del mar. A la mañana siguiente, Stubb le relató a Flagg un extraño sueño sobre una patada recibida por el capitán que le enseñaba a no confrontarlo jamás. Justo antes de que la voz de Acab resonara con fuerza por todo el barco, exigiendo a la vigía estar atentos ante la presencia de una ballena blanca, dejando en evidencia la oscura obsesión que guardaba en su mente. Adentrarse en exige comprender a los gigantes que lo habitan, una tarea compleja dada por falta de conocimiento preciso que hasta los más grandes sabios de la historia han admitido tener sobre las ballenas. Ante el caos clasificatorio de la cetología, la única manera práctica de estructurar estas criaturas es a través de una división bibliográfica basada en su tamaño general, comenzando por los ejemplares en folio, que comprenden a los ejemplares más colosales del planeta. Entre estos destaca en primer lugar el cachalote, imponente señor de los mares y único poseedor del valioso spermaceti, cuya verdadera identidad permaneció oculta por mucho tiempo bajo el dominio del ballena franca, el cetáceo cazado históricamente por excelencia. A esta categoría pertenecen también el rorcual, un solitario y veloz gigante de gran aleta posterior, el yubarta, de carácter juguetón y lomo abultado, el rorcual de corteza y el ballena de azufre, especímenes esquivos que evaden el contacto humano en las profundidades. Descendiendo en la escala, aparecen los ejemplares en octavo, de tamaño mediano, encabezados por el calderón y la voraz ballena hiena, de permanente mueca sombría, seguidos por el pintoresco narval, de colmillo de marfil retorcido, la fiera orca, que ataca sin piedad a especímenes mayores, y el azote del mar, que castiga a sus rivales con el golpe de su cola. Finalmente, la categoría en duodécimo reúne a las especies más pequeñas como la marsopa común, cuyos festivos saltos auguran buena suerte a los marineros, mientras ofrecen un aceite sumamente fino. La agresiva marsopa pirata del Pacífico y la marsopa de boca harinosa, con su singular contraste de colores. Esta vasta clasificación, que deja fuera criaturas dudosas y nombres fabulosos, se mantiene intencionalmente inconclusa, como un gran templo en construcción, confiando a las futuras generaciones el trabajo de completar el inmenso mapa de los señores del océano. Las particularidades de la tripulación ballenera revelan una jerarquía única en el mar, donde los arponeros ocupan históricamente una posición de gran autoridad, como en la antigua pesca holandesa, donde el cortador de grasa o arponero principal compartía el mando de la embarcación con el capitán, aunque con el tiempo esa dignidad se redujo a la de un subalterno de mayor rango.
su papel clave en la caza y en las guardias nocturnas, mantiene su distinción social y física dentro de la nave, permitiéndoles comer en la cabina del capitán y alojarse en la parte posterior del barco. A pesar de que la vida compartida y las ganancias basadas en la suerte común suelen relajar la disciplina, en las cubiertas se mantiene con rigor la etiqueta naval, donde los capitanes ejercen un poder absoluto que, en el caso del capitán de la nave, se transformaba en una dictadura incuestionable, enmascarada tras las formas marítimas tradicionales. A la hora del almuerzo, anunciado por el pálido mayordomo, se desplegaba una ceremonia casi sagrada y de un silencio sobrecogedor entre el capitán y sus 3 oficiales principales, quienes descendían en estricto orden de rango y comían con absoluta sumisión ante la severa presencia de su líder, sufriendo el oficial más joven constantes privaciones de alimento debido al riguroso protocolo de tiempos. En contraste directo con esa tensión, el turno posterior de comida de los 3 arponeros se convertía en un festín bullicioso y sin restricciones, donde su apetito voraz y sus modales salvajes aterrorizaban al nervioso mayordomo, aunque la verdadera vida de todos ellos transcurría al aire libre, ya que el capitán permanecía aislado en su propia penumbra interior. Durante los días de buen tiempo, la guardia en lo alto del mástil representaba una experiencia contemplativa a más de 30 metros sobre el océano, una práctica milenaria que se remonta a los antiguos astrónomos egipcios y a célebres observadores de la historia. A diferencia de los balleneros del norte, dotados de cómodos refugios en la cima del mástil, como el inventado por el capitán Sleet, los marineros de las travesías sureñas debían hacer guardia al descubierto sobre 2 delgadas varas de madera, compensando la falta de protección con la serenidad de los mares tropicales y la calma de ascender pausadamente entre las velas. Los marineros corren el peligro de perderse en ensueños filosóficos, olvidando su deber de vigilar el mar y arriesgándose a caer trágicamente a las profundidades. Pocos días después de un incidente en la cubierta, el capitán emergió de sus aposentos con su andar firme sobre su pierna de marfil, dejando marcas profundas en las maderas del barco que reflejaban la obsesión que atormentaba su mente. Decidido a revelar su propósito, ordenó reunir a toda la tripulación y, tras azuzar el entusiasmo de los marineros con preguntas sobre la cacería, mostró una reluciente moneda de oro de $16 para clavarla en el mástil principal, prometiéndola a aquel que avistara primero a una enorme ballena blanca, de frente arrugada y mandíbula torcida. Al escuchar la descripción, los arponeros reconocieron de inmediato al temible monstruo marino, conocido como Moby Dick, el mismo Leviatán que tiempo atrás le había arrancado la pierna al líder de la embarcación. Dominado por una furia incontenible, el veterano capitán juró perseguir a la bestia por todos los océanos del mundo hasta verla sangrar, logrando contagiar su sed de venganza a casi todos los tripulantes. Únicamente el primer oficial osó cuestionar la empresa, argumentando que buscar venganza contra un animal mudo no traería ganancias comerciales y rayaba en la blasfemia. Pero el líder rechazó con vehemencia sus razones, asegurando que detrás de la criatura vislumbraba una fuerza maligna e incomprensible que estaba decidido a destrozar. Tras lograr someter la voluntad del oficial mediante su arrolladora intensidad,
se sirvió un gran recipiente de licor para sellar el pacto ceremonialmente. Hizo que los arponeros invirtieran las cazoletas de sus armas para usarlas como copas y obligó a todos a beber bajo el juramento de dar muerte a la ballena blanca. A solas en su camarote frente al atardecer, el oscuro comandante contempló el mar con la certeza de haber moldeado las voluntades de sus hombres para ejecutarlas en una ruta de hierro sin retorno, reconociendo en su interior una locura absoluta y calculada. Mientras tanto, junto al mástil, el primer oficial lamentó desesperadamente haber sido arrastrado por la fuerza hipnótica de su superior, sintiéndose atrapado en un destino trágico, mientras en la proa la tripulación celebraba el sombrío pacto con cantos y desenfreno. Bajo la tranquilidad de la primera guardia nocturna, los marineros buscaban alivio en la risa, las canciones y los bailes sobre la cubierta, convencidos de que el destino ya estaba escrito y tratando de ignorar las sombras que se cernían sobre el viaje. Sin embargo, la festividad se vio interrumpida bruscamente cuando los vientos aumentaron y una tormenta relámpago azotó la nave, desatando no solo la furia de los elementos y la prisa por recoger las velas, sino también una acalorada disputa a punto de volverse sangrienta entre dos arponeros. Tras dispersarse la tripulación bajo las órdenes del oficial, el joven grumete Pig quedó a solas, aterrorizado por la fuerza de la naturaleza y sintiendo un profundo presagio ante el oscuro juramento impuesto por el comandante. Entre aquellos marineros figuraba Ismael, quien se había sumado al clamor general, el juramento de venganza impulsado por una mezcla de temor y fascinación mística, al tiempo que intentaba comprender la historia de la temible criatura. Moby Dick no era un leviatán cualquiera, pues, aunque pocos lo habían visto y aún menos sobrevivido a su ataque, las leyendas sobre su descomunal tamaño, su frente arrugada de un blanco como la nieve, su giba piramidal y una inteligencia malévola sin precedentes corrían como la pólvora entre los balleneros. Las historias sobre su destructiva astucia, su supuesta ubicuidad en distintos océanos al mismo tiempo y las terribles mutilaciones que infligía habían infundido un terror casi sobrenatural en la flota. Fue precisamente en uno de esos enfrentamientos donde el gran cachalote le había arrancado la pierna al capitán Ahab, transformando lo que inició como un mero ataque instintivo en una obsesión enferma y devoradora durante la larga y dolorosa travesía de regreso a casa. Atrapado en su propio delirio y sumido en un odio absoluto, el experimentado marinero llegó a personificar en la gran ballena blanca todo el mal y el sufrimiento del mundo, enfocando toda su brillante inteligencia y su voluntad de hierro hacia un único objetivo destructivo. A pesar de haber mostrado episodios de profunda locura que obligaron a mantenerlo sujetado durante el viaje, el capitán logró ocultar la verdadera magnitud de su obsesión bajo una apariencia fría y calculadora, consiguiendo que los armadores de la nave confiasen de nuevo en su mando, sin sospechar que su mente funcionaba ya con la perfecta y temible precisión de un mecanismo impulsado por la demencia. Sostenido únicamente por una furia iracunda y secreta, el viejo capitán había zarpado con el único y absorbente propósito de dar caza a la gran ballena blanca, encabezando a una tripulación desalmada, cuyos oficiales eran incapaces de frenar su oscura determinación. Para el observador reflexivo,
La criatura representaba un horror inefable, que no radicaba solo en su tamaño o ferocidad, sino en su albina palidez, un color que, a pesar de simbolizar pureza y nobleza en diversas culturas, despierta un pavor instintivo al asociarse con lo fantasmal, lo inerte y la nada absoluta. Esta blancura espantosa, presente en los depredadores polares, las brumas espectrales, el rostro de los muertos o el manto de las tormentas marinas, infundía en las almas un temor reverencial que acentuaba la noción de un mal malévolo y divino. Mientras el barco navegaba bajo la luz de la luna durante la guardia de medianoche, dos marineros que se pasaban baldes de agua en absoluto silencio creyeron escuchar ruidos extraños y toses provenientes de las profundidades de la bodega. Sospechando que el comandante ocultaba a polizones secretos en la nave. Ajeno a los rumores de la cubierta, el viejo líder pasaba las noches encorvado en su camarote bajo la luz fluctuante de una lámpara, estudiando minuciosamente viejas cartas marinas y diarios de navegación. Conocedor infalible de las corrientes oceánicas, las migraciones de los cetáceos y las rutas precisas que estas criaturas seguían a través de los mares. El calculador capitán trazaba líneas con lápiz sobre el papel con la absoluta certeza de que, al coordinar el tiempo y las latitudes exactas, lograría interceptar al monstruo en la inmensidad del océano, aun cuando los cachalotes maduros suelen desplazar sus zonas de alimentación con las estaciones. La gran ballena blanca acostumbraba a merodear periódicamente en una región pacífica muy concreta durante la temporada estival ecuatorial, lugar trágico donde el anciano comandante había sufrido tiempo atrás su mutilación. Consciente de que no lograría bordear el Cabo Sur e interceptarla de inmediato en esa época, el capitán optó por navegar sin descanso a través de diversos océanos, esperando toparse con el gigante albino en sus rutas intermedias. Guiado por una obsesión enfermiza, el maduro marino memorizaba la anatomía inconfundible del cetáceo, mientras padecía verdaderos tormentos nocturnos, irrumpiendo a gritos en la cubierta al despertar de sus pesadillas por el peso de su propia furia consumidora. Este acecho incesante encuentra sustento en hechos documentados de la caza ballenera, donde grandes especímenes provistos de fuerza extrema e inteligencia malévola destruyeron embarcaciones completas, arrastraron buques o mantuvieron en jaque a flotas enteras a lo largo de los siglos. Entendiendo la necesidad de aplacar la tensión de la tripulación y mantener sometidos a sus oficiales durante la prolongada travesía previa al encuentro definitivo, el frío estratega decidió no abandonar la pesca habitual de otros cachalotes, ofreciendo así a sus hombres un propósito cotidiano que distrajera sus mentes del verdadero y aterrador objetivo. Sabiendo que la codicia de la tripulación podía flaquear ante una búsqueda tan lejana, el capitán procuró mantener viva la ambición del dinero mediante la caza regular de ballenas, resguardando al mismo tiempo su autoridad frente a un posible motín por haber revelado prematuramente su verdadera obsesión. Una tarde calurosa y brumosa, mientras varios marineros realizaban labores rutinarias sobre la cubierta, el vigía avistó un grupo de cachalotes a la distancia, desencadenando una rápida maniobra para arriar las embarcaciones de persecución. En ese instante decisivo, el comandante sorprendió a todos
al bajar al agua acompañado por 5 remeros de rostro oscuro y tez cobriza, encabezados por un imponente hombre de turbante blanco llamado Fedalá, cuya presencia secreta en la bodega se confirmó, al fin, ante el asombro general. 4 botes se lanzaron a la caza en medio del oleaje, impulsados por las voces contrastantes de sus oficiales, el fervor pragmático de un primer oficial, las bromas frenéticas de otro y los gritos desesperados del más joven, mientras la nave principal los seguía de cerca como una enorme ave protectora. Al aproximarse a la manada en medio de una repentina bruma, el primer oficial ordenó lanzar el arpón al divisar el lomo de un ejemplar, pero el ataque fallido se combinó con una violenta turbonada que volcó la embarcación y dispersó a la tripulación en el agua. Inundados hasta las rodillas y a la deriva en medio de la tempestad y la noche que caía, los marineros lograron mantenerse a flote amarrando los remos, sosteniendo una pequeña linterna encendida como único y frágil símbolo de esperanza, hasta que los primeros rayos del amanecer comenzaron a disipar la niebla sobre el océano. Un estruendo marino sobresaltó a los náufragos cuando la inmensa mole de la embarcación emergió de la espesa niebla, pasando a tan corta distancia que los marineros debieron arrojarse al mar para no ser arrollados, viendo cómo la nave destrozaba su bote antes de rescatarlos finalmente del agua. Tras este amargo episodio, la rutina y los peligros cotidianos llevaron a la tripulación a adoptar una actitud de desapego resignado ante la fatalidad de la travesía. Con el paso del tiempo, la presencia de la singular guardia de origen oriental, liderada por Fedalá, se integró a la dinámica del barco sin generar mayores recelos. Aunque el halago de misterio en torno al enigmático guía y su vínculo con el anciano comandante permaneció intacto. Durante la navegación por aguas australes, un chorro solitario de agua iluminado por la luna, avistado primeramente por el vigía oriental, comenzó a manifestarse de forma intermitente durante varias noches seguidas. Este fenómeno avivó entre la tripulación la creencia de que se trataba de una señal evasiva de la propia criatura blanca que perseguían. Al adentrarse en las tempestuosas y sombrías latitudes del cabo, el capitán permaneció firme en la cubierta azotada por el hielo, mostrando una determinación absoluta, mientras la embarcación avanzaba entre olas enfurecidas y aves marinas. Fue en medio de ese gélido trayecto cuando avistaron a lo lejos a otro ballenero desgastado por años de navegación. Sin embargo, un golpe de viento hizo caer la trompeta del capitán extranjero al mar, impidiendo cualquier comunicación verbal antes de que ambas naves siguieran caminos opuestos. Este tipo de encuentro, conocido entre los marinos de la industria como una reunión social en alta mar para intercambiar noticias y correspondencia, constituía una costumbre fraterna y única de las flotas balleneras, muy distante del recelo o la indiferencia con la que solían cruzarse otros navíos mercantes o de guerra en los océanos del mundo. Dada la peculiar forma en que se realiza esta reunión en el mar, el comandante del barco ballenero debe permanecer de pie durante todo el trayecto en la pequeña embarcación, sosteniendo la dignidad sobre sus piernas frente a la mirada de ambas tripulaciones, mientras los remos lo golpean por delante y por detrás. Poco después de alejarse de aquella nave, el navío se topó con otro barco llamado Tuop Ho, tripulado en su mayoría por polinesios, donde se escucharon revelaciones impactantes sobre la ballena blanca que jamás llegaron a oídos del capitán Akaf. Toda esta historia comenzó cuando la embarcación sufrió una vía de agua
en el casco que obligó a la tripulación a turnarse en las bombas de achique, desatando una profunda rivalidad entre el segundo oficial, un hombre rencoroso llamado Radney, y un fornido marinero de los grandes lagos llamado Steelkill. Tras una jornada agotadora de bombeo, el oficial ordenó injustamente a Steelkill limpiar la cubierta, provocando un tenso enfrentamiento que culminó cuando Radney amenazó al marinero con un martillo y éste respondió fracturándole la mandíbula de un devastador golpe. Ante el ataque Steelkill y varios marineros amotinados, apoyados por hombres de los canales continentales, se atrincheraron en la proa tras una barricada de toneles para desafiar las órdenes del capitán, rehusando regresar al trabajo, a menos que se les garantizara no ser azotados. Los rebeldes aceptaron finalmente encerrarse en el castillo de proa, donde permanecieron custodiados bajo llave durante 3 días, hasta que el hambre y las disputas internas hicieron que los primeros 4 hombres decidieran rendirse y salir a la superficie, sintiéndose acorralados por el ambiente sofocante y el hambre. 7 de los amotinados terminaron por rendirse, dejando únicamente a Steelkill y a 2 marineros resueltos a luchar hasta el fin, sin entregarse jamás. En la oscuridad del encierro, el líder planeó irrumpe en la cubierta durante el siguiente revelo para tomar el control del barco a la fuerza. Pero sus 2 compañeros prefirieron traicionarlo mientras dormía. Lo ataron, lo amordazaron y llamaron al capitán a medianoche para entregarlo a cambio de clemencia. El capitán y sus oficiales irrumpieron en el castillo de proa, arrastraron a los 3 hombres por la cubierta y los colgaron de la jarcia hasta el amanecer. Allí, tras castigar a los traidores con feroces azotes, el oficial principal Radney pretendió golpear al propio Steelkill, quien le advirtió fríamente que lo mataría si se atreviera a tocarlo. Pese a las amenazas, Radney asestó el golpe, marcando el inicio de una tensa calma en la que la tripulación acordó trabajar en silencio, negándose a avistar ballenas para forzar la llegada a puerto, mientras Steelkill preparaba en secreto su venganza. Sin embargo, el destino se interpuso cuando la repentina aparición de la majestuosa ballena blanca al alba desencadenó una frenética persecución marítima en la que el propio Radney cayó al agua tras volcar su bote, siendo engullido por el monstruo marino ante los ojos de toda la tripulación. Tras el trágico suceso, el barco alcanzó una isla remota, donde la mayoría de los marineros desertó junto a Steelkill para embarcarse rumbo a Francia, dejando tras de sí una asombrosa historia, cuya veracidad el propio narrador juró sobre las sagradas escrituras frente a sus oyentes. A partir de estos acontecimientos, resulta evidente la gran dificultad histórica para retratar con fidelidad la verdadera anatomía de la ballena, pues las ilustraciones en templos antiguos, grabados bíblicos y enciclopedias científicas han deformado su imagen mediante monstruosas y erróneas representaciones, dado de que los esqueletos de estos cetáceos no reflejan la masa y contorno de su cuerpo vivo. La única forma de conocer la imponente figura de la criatura es contemplándola directamente en la inmensidad del océano. Las representaciones gráficas del enorme cetáceo varían enormemente en precisión, pero entre todas destacan las magníficas láminas de un grabado francés, obra del pintor Garnery, las cuales logran capturar la verdadera y frenética esencia de la cacería en el océano, con una maestría única
que supera las frías y mecánicas ilustraciones de británicos y norteamericanos. Esta fascinación por la criatura no solo se plasma en el arte académico, sino también en las intrincadas tallas en hueso y diente que los propios marineros esculpen pacientemente durante sus largas travesías, en grabados sobre madera, en veletas metálicas de iglesias e incluso en las formas gigantescas que la imaginación rastrea al contemplar montañas o las constelaciones del firmamento nocturno. Mientras el navío avanzaba hacia el noreste, la tripulación atravesó extensas praderas marinas de un dorado resplandeciente, compuestas por diminutos organismos alimenticios, donde varias ballenas nadaban tranquilamente, filtrando el agua como si fueran segadores en un prado. Un paisaje pacífico que no lograba ocultar la verdadera naturaleza voraz y despiadada del océano. Una fuerza indomable que devoraba tanto a sus propias criaturas como a los hombres que se aventuran en sus dominios. En medio de esta aparente calma matutina, un avistamiento fantasmal interrumpió la travesía, cuando una colosal y pálida masa de carne emergió de las profundidades con innumerables tentáculos retorciéndose en el aire. La rápida maniobra de los botes reveló no al perseguido monstruo blanco, sino al legendario y temido calamar gigante, la criatura de los abismos que sirve de alimento al gran cetáceo, y cuya visión llena de agüeros el corazón de los marinos. De regreso a la persecución, la atención se centra en el elemento crucial que une al cazador con su presa, una soga delgada de Manila, capaz de soportar toneladas de presión y cuidadosamente enrollada en sus tinas para evitar cualquier nudo fatal, la cual recorre toda la embarcación entrelazándose peligrosamente entre los remeros, quienes, ajenos al constante peligro de ser arrastrados al abismo en un destello de fuerza, navegan y bromean sobre la frágil madera, envueltos en esa mortal red de cañón. Las peligrosas sogas de Manila que recorren la cubierta representan una amenaza constante, pues una ligera distracción, mientras corren libremente, puede arrastrar a cualquiera hacia las profundidades, recordando que toda vida humana depende de un hilo sumamente frágil. Tras aquel misterioso avistamiento, la calma y el calor sofocante del océano Índico adormecieron a toda la tripulación de la embarcación, sumiendo al vigía en un trance casi hipnótico sobre el mástil, hasta que la repentina aparición de una colosal ballena de color oscuro rompió el hechizo y desató la euforia general. Obedeciendo las órdenes del capitán Ahab, los marineros botaron los botes al agua en absoluto silencio, impulsándose únicamente con canaletas para no espantar al cetáceo. Sin embargo, al emerger de nuevo a la superficie, la criatura advirtió el peligro y emprendió una huida desesperada, obligando a los hombres a emplear los remos a toda marcha entre feroces gritos de guerra, emitidos por los arponeros Tas, Daguo y Kikej, bajo la dirección del segundo oficial, Stuff, quien avivaba la persecución mientras fumaba impertérrito su pipa. El arponero Tas logró clavar el primer hierro en el lomo de la bestia, haciendo volar la cuerda a una velocidad abrasadora que echaba humo al friccionar la madera y quemaba la piel expuesta de las manos. Tras una frenética carrera donde el bote parecía volar sobre la espuma del mar, a punto de volcar en cualquier instante, el cetáceo aminoró la marcha por el cansancio, permitiendo que Stud se aproximara a su costado para hundir repetidamente su lanza larga hasta alcanzar sus entrañas vitales.
provocando que el animal se debatiera en una agonía de chorros de sangre copiosa, hasta que su corazón reventó definitivamente en el mar. Terminado el combate y cobrada la presa, la tripulación emprendió la ardua y lenta tarea de remolcar la enorme mole de carne hacia el barco principal durante horas, amarrando finalmente el cuerpo colosal al costado del navío mediante pesadas cadenas justo cuando caía la noche. Mientras el capitán Ahab se retiraba a su camarote sumido en una amarga insatisfacción por no haber encontrado aún a su verdadero objetivo, el oficial Stubb festejó la victoria, mandando a cortar un jugoso filete de la cola de la ballena para cenar sobre el cabestrante de la cubierta, compartiendo el festín con miles de tiburones hambrientos que acudieron a devorar el cadáver a dentelladas. Fastidiado por el ensordecedor ruido de los escualos al alimentarse, Stubb envió al anciano cocinero Crispín a darles un peculiar sermón a la orilla del mar, exhortando grotescamente a los tiburones a controlar su voraz naturaleza y a compartir el botín con moderación. Terminado su discurso a los escualos, el anciano cocinero regresó junto al oficial Stubb, quien, al tiempo que continuaba cenando junto al cabestrante, lo sometió a un riguroso e incisivo interrogatorio sobre la preparación del filete de ballena y las costumbres del mar, concluyendo que la carne no debía cocinarse demasiado y ordenándole añadir varias especialidades culinarias para las siguientes jornadas. Tras retirarse el viejo refunfuñando entre dientes contra la crueldad de su superior, la atención se trasladó a las diversas costumbres marinas y al valor gastronómico de la criatura, destacando que, aunque alimentarse de un gigante marino a la luz de su propia grasa pueda parecer insólito, partes como la cola, la grasa de la joroba o el cerebro cocido con harina han sido estimadas por cazadores, marineros e incluso antiguas monarquías. Sin embargo, la enorme abundancia de su carne provoca rechazo en muchos. Si bien aquellos pueblos norteños desamparados lograron subsistir con restos secos de la presa en condiciones extremas, demostrando cómo su espesa capa protectora de grasa mantiene caliente la sangre del cetáceo en las aguas más heladas del planeta, lo que ofrece una lección sobre la capacidad de conservar la propia esencia frente a los entornos más adversos. Llegada la noche, la tripulación se dispuso a desarrollar el enorme cuerpo amarrado al costado mediante un exhaustivo trabajo con las pesadas poleas enganchadas al mástil principal. Un proceso minucioso en el que los marineros cortan la cubierta de la grasa en espiral mientras la ballena gira sobre el agua y la banda transportadora eleva las tiras sangrientas hasta la bodega. Durante este afanoso procedimiento de izado y despiece, el arponero Queequeg estuvo a punto de perder una mano al intentar cerrar las fauces de un tiburón moribundo, pues la ferocidad de estas voraces criaturas los llevaba a devorarse violentamente unos a otros en medio de las olas teñidas de sangre. Una vez despojado de su cubierta, el colosal cadáver blanco fue decapitado con precisión quirúrgica para separar su inmensa cabeza y, tras cortar las amarras, los restos flotantes quedaron a la deriva en el horizonte, devorados por aves marinas y escualos, mientras el dorso pálido, semejante a un escollo fantasma en mitad del océano, infundiría temor a futuros navegantes desinformados que lo divisaran desde la lejanía. Sostenida la enorme y sangrienta cabeza del cetáceo junto a la nave por el tremendo peso sobre los mástiles, la cubierta quedó sumida en un profundo silencio. Al mediodía,
mientras la tripulación bajaba a comer bajo un mar teñido por una calma cobriza. En medio de esa quietud, el capitán Ahab emergió en soledad hacia el castillo de popa. Tomó la larga pala de corte dejada sobre las cadenas del barco y, clavándola en la masa suspendida, permaneció apoyado en ella, observando aquel rostro oscuro y misterioso, al que dirigió un sombrío monólogo, invocando los secretos de los abismos marinos, los barcos hundidos y los trágicos destinos que aquella criatura habría presenciado en las profundidades sin pronunciar jamás una palabra. El ensimismamiento se interrumpió de pronto cuando el vigía anunció la presencia de una embarcación a lo lejos, la cual resultó ser el Jeroboam de Nantucket. Sin embargo, al aproximarse su bote, el capitán Mello rechazó subir a bordo debido a una epidemia maligna que contagiaba a su tripulación, manteniéndose a una distancia prudente en el agua picada. Entablaron comunicación mientras se hacía evidente la figura de un marinero pecoso y rubio llamado Gabriel, un fanático religioso procedente de los Shakers, que afirmaba ser el arcángel Gabriel y que, tras haber desatado su locura en alta mar, proclamándose vicario del océano, mantenía atemorizada toda la tripulación con profecías de perdición y el supuesto control sobre la plaga. Cuando Ahab indagó sobre la ballena blanca, el delirante hombre interrumpió a gritos, advirtiendo sobre el peligro del monstruo, tras lo cual el capitán visitante relató la trágica muerte de su primer oficial, Masi, quien tiempo atrás había intentado arponear a Moby Dick, a pesar de las advertencias del supuesto arcángel, siendo derribado hacia el océano por un golpe de la cola de la bestia y desapareciendo para siempre en las olas. Tras escuchar el relato, Ahab intentó entregarle una carta arrugada y mohosa que pertenecía al difunto oficial, la cual fue alcanzada en la punta de una lanza hacia el bote, pero al enterarse del deceso, Gabriel apuñaló la misiva con su cuchillo y la arrojó de vuelta a los pies de Ahab, maldiciéndolo antes de ordenar a los remeros alejarse rápidamente. Mientras la faena continuaba a bordo, la tarea de fijar el gran gancho en el lomo de la presa requirió que el arponero Kekef descendiera hasta la superficie del animal semisumergido, asegurado únicamente por una cuerda amarrada a la cintura de otro marinero, que actuaba como su pareja e inseparable gemelo de suerte sobre el agua. A pesar de los constantes bamboleos y de la peligrosa presencia de tiburones atraídos por la sangre, Kekef logró completar la agotadora labor, pero al subir exhausto al barco, en lugar del licor reparador, el despensero le ofreció una infusión de jengibre ordenada por la benefactora del navío, lo que provocó la indignación del oficial Stuff, quien reprendió al encargado y lo envió a buscar bebidas espirituosas para los arponeros. Poco después, mientras el navío navegaba por aguas cubiertas de alimento para cetáceos, la tripulación divisó varios ejemplares de ballena franca, una especie habitualmente ignorada pero que en esta ocasión decidieron perseguir. Tras una tensa cacería, en la que las embarcaciones estuvieron a punto de ser arrastradas bajo el casco de la gran nave, los oficiales Stubb y Flagg lograron dar muerte al animal, rodeándolo entre los tiburones, momento en el que el segundo oficial le comentó a su compañero la creencia supersticiosa de que llevar una cabeza de ballena franca a un costado y una de cachalote al otro lado otorgaba al barco la propiedad de no volcar jamás. Los marineros Flash y Stubb conversaban en la cubierta mientras contemplaban al misterioso Fedalat, de quien se decía
que ocultaba sus rasgos diabólicos bajo las botas y el aparejo de la nave, conspirando en las sombras para conseguir el alma del capitán a cambio de entregar a la legendaria ballena blanca. Entretanto, las embarcaciones remolcaban con esfuerzo los cuerpos colosales de un cachalote y de una ballena franca hacia los costados del barco, nivelando la inclinación del casco mediante el contrapeso de sus enormes cabezas suspendidas. Al observar ambas estructuras frente a frente, resultaba evidente el notable contraste entre ellas, pues mientras el cachalote exhibía una simetría majestuosa y una frente gris e imponente cargada de dignidad, la ballena franca mostraba una forma irregular semejante a un zapato gigante, cubierto de incrustaciones, albergando en su boca una tupida red de barbas que eran tinizadas para filtrar el alimento del océano. De igual manera, las particularidades anatómicas de estos gigantes marinos revelan cómo sus ojos, situados en lados opuestos de la cabeza y separados por toneladas de masa sólida, dividían su campo visual en dos imágenes independientes rodeadas por la penumbra, al tiempo que sus diminutos oídos carecían de pabellón externo. La sólida frente del cachalote, desprovista de estructuras óseas superficiales y envuelta en un tejido sumamente resistente, funcionaba como un ariete natural capaz de soportar impactos devastadores, ocultando en su interior la valiosa cavidad del depósito que albergaba el espermaceti más puro y cristalino del océano. El valioso depósito de espermaceti ubicado en la cabeza del cachalote requería una maniobra de extrema precaución durante el decapitado para evitar que el fluido se derramara en el mar. Para extraer esta sustancia, el arponero nativo Tastego subió a la verja mayor y descendió con agilidad sobre la enorme cabeza suspendida junto al barco. Una vez allí, comenzó a bajar un balde impulsado por un aparejo para sacar el preciado líquido y verterlo en los toneles de la cubierta. Sin embargo, mientras realizaba esta tarea repetitiva, resbaló repentinamente y cayó de cabeza dentro de la inmensa cavidad del cetáceo. Ante la emergencia, Daguo subió de inmediato para intentar socorrerlo, pero la estructura que sostenía la cabeza comenzó a ceder, hasta que uno de los ganchos se desprendió y la pesada masa se hundió en las profundidades del océano, con el arponero atrapado en su interior. En ese momento crítico, Queequeg se lanzó al agua, armado con un sable, buceó hasta la cabeza sumergida, cortó una abertura en la parte inferior y logró rescatar a Tastego, tirándolo del cabello para llevarlo a salvo a la superficie. La anatomía del cachalote presenta particularidades notables, pues carece de una nariz prominente en su rostro, lo que otorga a su enorme frente una majestuosidad imponente y un porte casi divino. Aunque su cerebro real es sumamente pequeño en proporción a su cuerpo y se encuentra oculto tras gruesas estructuras de tejido, la magnitud de su médula espinal compensa esta diferencia, albergando en su joroba una fuerza e indomabilidad extraordinaria. Tiempo después, la embarcación se encontró con el buque alemán Jungfrau, cuyo capitán Derich Dedir abordó la nave para solicitar aceite con el que encender sus lámparas, ya que no le quedaba una sola gota a bordo. Una vez abastecido de combustible, se divisó a lo lejos un grupo de ballenas y el capitán alemán se lanzó de inmediato a la persecución, sin siquiera regresar a su arco. Entre los ejemplares destacaba un viejo y enorme macho lesionado que avanzaba a menor velocidad, por lo que las embarcaciones de ambas tripulaciones
comenzaron una intensa competencia de remo para darle alcance. A pesar de la ventaja inicial del bote alemán y de las burlas de su capitán, los remeros de la nave principal acortaron la distancia con un esfuerzo sobrehumano, hasta que un error con un remo hizo frenar a la embarcación rival justo cuando alcanzaban la posición del animal. Aprovechando que los tripulantes alemanes intentaban desenredar torpemente un remo y casi volcaban su propia embarcación, las barcas de la nave principal pasaron adelante con ímpetu. Instantes después, todas navegaban en la estela directa del animal herido, que huía agonizante, lanzando chorros de vapor y agitando su única aleta sana con desesperación. Al notar que la ventaja se desvanecía, el capitán alemán intentó un lanzamiento arriesgado y lejano. Sin embargo, antes de que su arponero pudiera actuar, los 3 arponeros de la nave principal se pusieron de pie a la vez e impulsaron sus armas por encima de la cabeza del arponero rival, clavando los 3 hierros simultáneamente. La brusca sacudida envió a los navegantes alemanes al agua, mientras la gigantesca criatura se sumergía verticalmente hacia las profundidades con una fuerza brutal. Las cuerdas corrieron echando humo por la fricción, hasta que las embarcaciones quedaron inclinadas sobre el mar, tensadas hacia el fondo marino por la tremenda masa del cetáceo sumergido. Soportar la inmensa presión de toneladas de agua terminó por agotar por completo al animal, que poco después emergió, debilitado, para recibir los lanzazos finales de sus perseguidores. A pesar de su ceguera y su avanzado deterioro físico, la criatura asestó un último y furioso golpe al bote de uno de los oficiales antes de exhalar su postrer aliento y expirar suavemente en la superficie. Los marineros sujetaron el cuerpo al barco con gruesas cadenas, pero la extrema tendencia del enorme cadáver a hundirse estuvo a punto de volcar la embarcación entera, obligando a cortar de golpe los amarros con un hacha pesada para evitar el desastre. Apenas la nave recuperó el equilibrio y la embarcación alemana se alejó persiguiendo por error a un rorcual inalcanzable. La vida a bordo continuó entre reflexiones sobre la gran tradición histórica del oficio ballenero, asociado desde tiempos antiguos a relatos heroicos, leyendas mitológicas y pasajes sagrados. Días más tarde, tras preparar cuidadosamente los fondos de las barcas para mejorar su deslizamiento en el agua, se divisó un nuevo grupo de ballenas en estampida. En medio de la veloz persecución, al ver que resultaba imposible aproximarse al costado del animal que huía en línea recta, se hizo necesario recurrir a la hábil maniobra de lanzar la lanza a gran distancia. Una destreza extraordinaria que exige arrojar el arma de madera y acero desde la inestable barca en pleno movimiento para intentar frenar la huida del gigante marino. Con la lanza firme en la mano, el experimentado oficial logró lanzar el brillante acero en un arco perfecto sobre la distancia espumosa hasta acertar en el punto vital de la presa, transformando el agua clara en una densa columna de sangre roja. Tras repetir hábilmente el ataque una y otra vez mientras festejaba la hazaña, el gigante herido entró en sus agonías finales y la tripulación aflojó la cuerda para contemplar en silencio el fin del animal. El misterio de estos grandes mamíferos marinos radica en su respiración, pues aunque expulsan potentes vapores por el espiráculo situado sobre sus cabezas, pueden permanecer más de 1 hora en las profundidades sosteniendo el aliento, gracias a una compleja red de vasos sanguíneos
en su estructura interna, reservando el oxígeno necesario, como lo hace un camello en el desierto. Esta necesidad vital de emerger periódicamente a la superficie para reponer aire es precisamente lo que los expone a los peligros de los cazadores, ya que, de lo contrario, sería imposible atraparlos en las profundidades abisales. La majestuosa anatomía de la criatura destaca especialmente en su inmensa cola, una formidable combinación de capas musculares y tendones entrelazados que concentran toda la fuerza del cuerpo en una estructura móvil capaz de impulsar al gigante con giros de una gracia asombrosa o de destruir barcas enteras con un solo golpe tremendo. A través de gestos casi místicos con las aletas caudales en la superficie y profundas inmersiones verticales que proyectan su silueta hacia el cielo, estos animales exhiben un comportamiento tan sobrecogedor como insondable para los hombres de mar. Tiempo después, la embarcación avanzó hacia los estrechos senderos marítimos entre Sumatra y Java, rutas estratégicas que conectan el Océano Índico con los mares de Oriente y que, históricamente, han estado acechadas por embarcaciones piratas locales. Con la intención de cruzar este paso para adentrarse en aguas asiáticas y eventualmente alcanzar las costas de Japón en la temporada idónea para la caza, la nave continuó su travesía sin necesidad de tocar tierra firme, aprovechando las vastas provisiones de agua y suministros almacenados en su bodega para mantenerse autosuficiente durante años. Al aproximarse a los acantilados verdes de las islas, la vigilancia se intensificó al máximo, y cuando parecía que no habría avistamientos en esa zona, una voz desde lo alto alertó sobre la presencia de una multitudinaria manada de cetáceos congregados en un imponente despliegue colectivo. Esta inmensa concentración de cachalotes en vastas caravanas explicaba que en los mejores caladeros se pudiera navegar durante semanas sin divisar un solo soplo, para luego verse rodeado por miles de ellos. A 2 o 3 millas de distancia, un semicírculo continuo de chorros de vapor resplandecía bajo el sol del mediodía. A diferencia del doble chorro perpendicular de la ballena franca, el cachalote proyectaba una densa bruma blanca que se inclinaba hacia adelante y se disipaba con el viento. Observado desde la cubierta de la embarcación, mientras ésta ascendía entre las olas, aquel hervidero de soplos se asemejaba a las chimeneas de una próspera ciudad vistas desde una colina, como un ejército que apresura el paso al cruzar un desfiladero peligroso para desplegarse seguro en la llanura. La enorme manada avanzaba a gran velocidad por el estrecho, estrechando las alas de su formación semicircular. La tripulación desplegó todas las velas para darles caza, mientras los arponeros vitoreaban desde las lanchas aún suspendidas, confiando en alcanzar a varias presas en cuanto la multitud saliera a mar abierto, e incluso preguntándose si la gran criatura blanca nadaría entre ellos. De pronto, la voz de Tastego advirtió de una amenaza en la popa. Detrás del barco emergieron nuevos vapores blancos que pertenecían a piratas malayos que aguardaban tras los cabos y ahora se lanzaban en feroz persecución. El capitán Acab, observando alternativamente hacia la proa a las bestias perseguidas y hacia la popa a los sanguinarios perseguidores, avanzaba con el rostro marcado por la tensión hacia el umbral de su venganza, dejando atrás a las embarcaciones enemigas al rebasar el frondoso cabo de la isla de Sumatra. La nave se adentró en aguas abiertas. Los cetáceos, advirtiendo la cercanía de sus perseguidores,
a pesar de la distancia, se reagruparon en filas apretadas y aceleraron con furia. Los marineros remaron durante horas hasta rozar el agotamiento, momento en que las criaturas parecieron caer en una repentina parálisis e irresolución, desordenando sus columnas y nadando sin rumbo en un pánico absoluto que recordaba a los elefantes de combate enardecidos o a una multitud humana en estampida. Aprovechando el desconcierto, las lanchas se separaron y Queequeg lanzó su arpón contra un ejemplar que, en su desesperada huida, arrastró la embarcación hacia el corazón de la multitud. Entre el caos de lomos gigantescos y coladas amenazantes, Starbuck desviaba a los monstruos a lanzazos, mientras los remeros, abriéndose paso a gritos, intentaban evitar ser volcados. Para frenar a las múltiples presas a la vez, los cazadores empleaban bloques de madera pesados unidos a los arpones. Al lanzar el tercero, éste se enganchó en un banco de la lancha, arrancándolo de cuajo y abriendo una vía de agua que los marineros taponaron de inmediato con sus propias prendas. Al penetrar más profundo en la manada, la agitación cedió el paso a una calma mágica en el centro mismo de la multitud. Un remanso de agua lisa como la seda, rodeado por círculos concéntricos de torbellinos. En aquel refugio sereno, rodeados por las hembras y sus crías que se acercaban con curiosidad, confiada a la embarcación sin temor alguno. Era posible contemplar bajo las aguas transparentes a las madres amamantando a sus pequeñuelos recién nacidos. Sin embargo, la paz duró poco. En la periferia, un espécimen herido, que se había enredado con una cuchilla de corte, enfureció de dolor y comenzó a dar coletazos violentos, acuchillando a sus propios congéneres. El pánico cundió de nuevo en la multitud, provocando que la masa de cuerpos aprisionara la pequeña embarcación. Tras esquivar milagrosamente el aplastamiento entre dos moles descomunales, la tripulación logró salir a mar abierto, perdiendo apenas el sombrero del arponero en la maniobra. Los animales se unieron en un solo bloque denso y emprendieron una veloz huida que hizo imposible continuar la caza, por lo que las lanchas solo pudieron recuperar una pieza cobrada por Flagg. Generalmente, estos animales también se desplazan en grupos más pequeños llamados escuelas, compuestos por hembras bajo la custodia de un gran macho adulto que las protege ferozmente de competidores jóvenes, o bien por grupos formados exclusivamente por machos jóvenes y combativos. Mientras que las hembras muestran una gran solidaridad manteniéndose unidas si alguna resulta herida, los machos jóvenes suelen dispersarse y abandonar a sus compañeros en momentos de peligro. A diferencia de los códigos de pesca legislados como el de Holanda, la tradición ballenera norteamericana se ha regido por costumbres no escritas de sorprendente brevedad, resumidas fundamentalmente en dos leyes esenciales. Un pez sujeto pertenece a quien lo sostiene, y un pez libre es presa justa para cualquiera que logre capturarlo. Sin embargo, requiere constantes interpretaciones, ya sea a través de jurisprudencia formal o mediante los puños entre los propios marineros, consolidando el principio de la posesión como base fundamental del derecho sobre el mar. Bajo estas premisas de disputa, tras varios días de navegación, el barco olfatea una masa flotante en descomposición y avista a una embarcación francesa, la Botón de Rosa, que se encuentra remolcando dos cetáceos muertos en un estado repugnante y con nulo rendimiento de aceite.
Viendo la inexperiencia del capitán francés, intuyendo la presencia de ámbar gris en una de las carcasas enfermas, el oficial Stubb aborda el barco y, sirviéndose de la astucia de un marinero que actúa como intérprete, convence al capitán de cortar las amarras para librarse de un supuesto peligro mortal de infección, logrando que libere a los animales para de inmediato remolcar uno de ellos y extraer de sus entrañas varias libras de la valiosa y perfumada sustancia gris, antes de ser llamado de vuelta a la cubierta. El prejuicio de que las ballenas despiden mal olor proviene en realidad de la antigua costumbre de las embarcaciones norteñas que transportaban la grasa en barriles sin procesar, a diferencia de los balleneros del sur, cuyo aceite almacenado casi no emite hedor. Unos días después del encuentro con el barco francés, un acontecimiento trágico afectó a Piff, el pequeño marinero de tez oscura y carácter alegre que desempeñaba labores en cubierta, pero debió ocupar temporalmente un puesto en los botes tras la lesión de un remo. Dominado por el pánico durante la caza, el joven saltó al agua en 2 ocasiones. En la primera, fue salvado a costa de perder la presa, pero en la segunda, el oficial Stubb cumplió su advertencia de no detener la persecución por su timidez, dejándolo a la deriva en la inmensidad del océano, hasta que la nave principal logró rescatarlo por pura casualidad, aunque el trauma de la soledad absoluta perturbó su razón para siempre. De vuelta a la embarcación, la tripulación se entregó a la tarea de exprimir con las manos los grumos cristalizados de spermaceti para licuarlos. Una labor suave y aromática que infundía una extraña serenidad y afecto entre los trabajadores. Mientras se procesaban otras partes del animal, como el corte fibroso de la cola, los fragmentos carnosos adheridos a la grasa y las membranas del interior. Posteriormente, el encargado de trinchar la grasa vistió una túnica protectora confeccionada con la propia piel del cetáceo para cortar la carne en rebanadas finas antes de ingresarla a los grandes calderos de mampostería, fijados en la cubierta. Durante la noche, los fogones de ladrillo, alimentados por los propios chicharrones del animal, iluminaron la oscuridad del mar con llamaradas intensas. Momento en que el timonel, adormecido por el cansancio y el trance del fuego, perdió el sentido de la orientación e invirtió su posición al mando de la rueda, logrando reaccionar a tiempo para evitar que la nave volcara en medio de la penumbra. El alivio tras recuperar la compostura en el timón dio paso a una profunda reflexión sobre las mentiras de la luz artificial y los abismos del alma humana, recordando que ni el sol más brillante puede ocultar las sombras de la existencia, ni el dolor que habita en el mundo. Mientras tanto, en los aposentos nocturnos del navío, los marineros descansaban iluminados por una abundancia de lámparas alimentadas con el aceite de ballena más puro y fresco, un lujo cotidiano para quienes arriesgan la vida en el océano. Una vez concluida la extracción, el aceite caliente fue embotellado en enormes toneles que los marineros, convertidos en toneleros, maniobraron con destreza sobre las cubiertas resbaladizas para asegurarlos en las profundidades de la bodega. En los días posteriores, la nave quedó impecable mediante una limpieza minuciosa que eliminó toda huella de hollín y sangre, transformando el caos de la cacería en una pulcritud admirable, hasta que el grito de avistamiento en el mástil anunció una nueva persecución. Frente al doblón de oro fijado en el mástil principal, la tripulación desfilaron observándolo con fascinación. El capitán
vería en él un reflejo de su propia determinación indomable y destructiva, mientras que los marineros lo interpretaron según sus propias perspectivas, desde presagios astrológicos e incertidumbres religiosas hasta simples cálculos de valor material. Poco después, la embarcación se encontró con un navío británico, cuyo capitán lucía un brazo de hueso de cetáceo en lugar del propio, producto de un feroz enfrentamiento previo con la misma criatura albina. Ansioso por conocer cada detalle, el capitán abordó la nave inglesa auxiliado por un aparejo de elevación para entrelazar su prótesis de marfil en un saludo fraternal e interrogar al comandante inglés sobre el sangriento encuentro en que el gigante del mar destruyó su bote y le arrebató el miembro. Liberado al fin del zarpazo de la bestia, el capitán de la embarcación británica narró cómo el gancho del segundo arpón le desgarró el brazo de arriba abajo, obligando al cirujano de a bordo a amputarle la extremidad para salvarle la vida en una arriesgada operación, tras la cual ambos entablaron una particular camaradería llena de bromas e ironías, pese al empeño del capitán de la nave norteamericana por reiniciar la cacería del cetáceo blanco. El comandante inglés rehusó tajantemente volver a perseguirlo tras haber perdido un miembro, advirtiendo sobre el peligro mortal que representaba. Mientras el médico observaba con inquietud la fiebre obsesiva que consumía a la visita, ignorando toda advertencia, el visitante abordó precipitadamente su bote para regresar a su propio navío y reanudar la búsqueda de la criatura. Aquella nave británica, bautizada en honor a una célebre dinastía de comerciantes balleneros pioneros en la apertura de los caladeros del Pacífico y los mares del Este, destacaba por la legendaria hospitalidad de su tripulación y la abundancia de sus provisiones, una opulenta costumbre heredada de los antiguos balleneros holandeses que abastecían sus bodegas con ingentes cantidades de víveres y bebidas para resistir las travesías polares. El estudio de la anatomía del gigante marino exige examinar su estructura ósea completa, como el monumental esqueleto adorado en un templo insular de los mares del sur, donde los restos disecados de un espécimen Stranded yacían entre la vegetación como una catedral natural custodiada por sacerdotes. A través de cuidadosas mediciones tomadas entre aquellas osamentas y cotejadas con otros especímenes conservados en museos y colecciones privadas, se calcula que un ejemplar adulto de 90 pies de largo puede alcanzar las 90 toneladas de peso, sosteniendo una majestuosa caja torácica de 10 costillas por lado, que recuerda al armazón inicial de una gran embarcación en construcción. La sola estructura de las costillas no alcanza a revelar la verdadera magnitud del gran cetáceo, pues la carne, la sangre y las vísceras le otorgan en vida un volumen muy superior al de su mero esqueleto. Comprender a esta criatura resulta imposible a través de restos inanimados en un bosque apacible, pues únicamente en el corazón de los peligros oceánicos se revela su existencia completa. Al examinar la espina dorsal, formada por más de 40 vértebras alineadas como la mampostería de una aguja gótica, se observa cómo disminuyen de tamaño hasta terminar en piezas tan pequeñas que fueron hurtadas por los niños del lugar para jugar a las canicas. Narrar la grandeza de este gigante exige una amplitud monumental, un tema tan inmenso que expande el pensamiento y requiere abordar su historia más allá del presente, adentrándose en la arqueología de los mares. La geología demuestra
que todos los fósiles cetáceos descubiertos en lugares como los Alpes, Europa y América pertenecen al período terciario, destacando el esqueleto de un espécimen extinto en Alabama, al que denominaron Basilosauro y posteriormente Zeuglodon, cuyos restos remiten a épocas antediluvianas, previas al origen de la humanidad. El rastro de este gigante no solo quedó impreso en los estratos rocosos, sino también en el planisferio esculpido del templo egipcio de Denderab y en las leyendas del santuario africano, cuyas vigas fueron construidas con sus enormes huesos. Lejos de haber degenerado en tamaño desde tiempos antiguos, la especie actual conserva su magnificencia histórica y, a diferencia de los bisontes diezmados en las praderas, la naturaleza de la caza marina y la inmensidad de los océanos garantizan su supervivencia inmortal frente a la persecución humana. Sin embargo, la obsesión no da tregua, y tras el brusco desembarco que agrietó su pierna de marfil, el comandante de la nave ordenó al carpintero del barco labrarle una nueva extremidad esa misma noche, utilizando las mejores piezas de hueso almacenadas, mientras el herrero forjaba las piezas metálicas necesarias. Aquel carpintero, un hombre multifacético, capaz de reparar botes, confeccionar jaulas o extraer dientes con la misma frialdad autómata, ejecutaba cada labor con una despreocupada estolidez e indiferencia, como si su cerebro operara mecánicamente a través de sus hábiles manos. Aquel artesano, cuyo espíritu oculto guardaba una astuta voluntad de vida, capaz de mantenerlo en un constante monólogo interior mientras trabajaba, moldeaba la pieza de marfil para la prótesis entre las chispas de la fragua. Cuando el fiero capitán se aproximó para comprobar la medida exacta de su nueva pierna. Durante el encuentro, la mente del atormentado líder se sumió en cavilaciones sobre la creación humana y el sufrimiento invisible que persistía en la extremidad amputada. Un enigma doloroso que el carpintero escuchó desconcertado antes de recibir la orden de acelerar el trabajo. A la mañana siguiente, la tripulación descubrió una severa fuga de aceite en la bodega que amenazaba el cargamento acumulado tras recorrer miles de millas. Pero el capitán, obcecado en su persecución y tras un tenso enfrentamiento, donde llegó a encañonar a su primer oficial con un mosquete, se negó inicialmente a detener la marcha, aunque, finalmente, cediendo a la prudencia, dio la orden de reparar la avería. Fue en el transcurso de esos arduos trabajos en las profundidades del barco, cuando el leal arponero indígena enfermó gravemente de fiebres a causa de la humedad, consumiéndose con rapidez hasta quedar al borde de la muerte, mientras en sus ojos brillaba una serenidad mística. Temiendo ser arrojado a los tiburones, el enfermo solicitó que le construyeran un ataúd de madera oscura, semejante a las canoas de su tierra natal, encargo que el carpintero ejecutó con frío profesionalismo. Al recibir la caja, el agonizante arponero acomodó en su interior sus objetos más preciados, su arpón, provisiones, la pequeña figura de su deidad, y se recostó dentro para probar su descanso final, provocando el llanto desolado del joven grumete del barco. Sin embargo, tras comprobar que la morada fúnebre estaba a su medida, el valeroso nativo recordó un asunto pendiente en tierra firme y declaró que había decidido no morir, recuperando la salud de forma asombrosa, mediante la pura fuerza de su voluntad, hasta estar listo para la caza nuevamente.
pasando a utilizar la estructura de madera como un baúl donde talló minuciosamente los sagrados jeroglíficos que cubrían su propia piel. Finalmente, al navegar cerca de las islas orientales, la embarcación emergió en la vasta e insondable inmensidad del Océano Pacífico, donde las aguas serenas contrastaban profundamente con la firme obsesión del comandante, quien con el rostro curtido y la mirada fija en el horizonte renovó su voraz determinación por dar caza a la criatura blanca. Aprovechando el clima cálido y apacible de aquellas latitudes, el anciano herrero del barco mantenía su fragua portátil montada sobre la cubierta, forjando incansablemente armas y herramientas para los marineros, mientras arrastraba el doloroso peso de una trágica vida marcada por la pérdida de su hogar, la ruina y la muerte de su familia. En medio de su abnegada labor, el atormentado capitán se le aproximó para pedirle la creación de un arpón extraordinario y resistente, entregándole clavos de herraduras de caballos de carreras y sus propias navajas de afeitar de fino acero para elaborar los ganchos de la punta. La mortífera arma fue templada con la sangre de los 3 arponeros paganos y atada firmemente a una cuerda nueva, quedando lista para la cacería justo cuando la nave se adentraba en los campos de pesca de Japón. A pesar de jornadas agotadoras bajo cielos despejados y mares tranquilos que invitaban a la contemplación pacífica, la embarcación continuó su avance hasta cruzarse con una nave alegre y llena de júbilo, que regresaba a casa con las bodegas repleta de aceite. Mientras aquel festivo navío celebraba su fortuna con bailes y música, el sombrío comandante rechazó las invitaciones a bordo al confirmar que no habían visto a la gran criatura blanca, prefiriendo mantener su rumbo firme. Tras el encuentro, la fortuna pareció sonreír a la tripulación al cazar 4 cetáceos en una misma tarde, obligando al capitán a pasar la noche en una pequeña embarcación junto a una de las piezas caídas. En la penumbra nocturna, el silencioso sirviente oriental le reveló 3 profecías sobre su destino: que vería 2 coches fúnebres flotantes en el mar antes de morir, que él mismo iría adelante para guiarlo y que únicamente el cáñamo podría acabar con su vida. Afirmaciones que el líder interpretó con desdén como una garantía de inmortalidad. Al aproximarse la temporada de caza en la línea ecuatorial bajo un sol abrasador, el veterano marino tomó el cuadrante con lentes oscuros para calcular la latitud exacta de la nave, contemplando la luz solar mientras reflexionaba con amargura sobre la imposibilidad del instrumento para revelarle la ubicación exacta del monstruo que perseguía. Inmerso en un arrebato de rabia y desprecio hacia el instrumento astronómico que solo le indicaba su posición terrestre sin revelar el paradero de la bestia, el comandante arrojó el cuadrante contra la cubierta y lo pisoteó hasta destruirlo por completo, jurando guiarse en adelante únicamente por la brújula y la estima. Frente a la mirada atónita de la tripulación y la silenciosa faz del sirviente oriental, la nave viró bruscamente para enfrentar las furiosas olas que anunciaban la llegada de un devastador tifón en los mares japoneses. Al caer la noche, la tempestad desató toda su violencia con rayos y truenos que despedazaron el velamen y destrozaron el bote personal del líder. Mientras los marineros luchaban desesperadamente contra la fuerza implacable del viento, fue entonces cuando las puntas de los mástiles se iluminaron con el pálido fuego sagrado de los fuegos de San Telmo.
sumiendo a los tripulantes en un profundo temor supersticioso, mientras el resplandor a su lado rodeaba la figura del capitán, quien, lejos de amedrentarse, tomó las cadenas de los pararrayos y desafió abiertamente a la fuerza de la tormenta. Blandiendo su nuevo arpón, cuya punta ardía con una llama viva tras perder su funda de cuero, el anciano marino obligó a sus hombres a renovar el juramento de caza, extinguiendo el fuego de un solo soplo. Tras la noche de tempestad y habiendo amainado el vendaval, el primer oficial bajó al camarote para informar que el viento ahora soplaba a favor, pero al ver los mosquetes cargados en la pared, experimentó una profunda lucha interna. Sosteniendo el arma con la que el propio comandante lo había amenazado en el pasado y considerando la idea de poner fin a la vida del líder para salvar a los 30 tripulantes de una perdición segura. Sin embargo, horrorizado ante el pensamiento de convertirse en un asesino y estremecido al escuchar los delirios que el durmiente pronunciaba en sueños sobre la gran criatura marina, el oficial devolvió el arma a su sitio y pidió a otro marinero que lo despertara. A la mañana siguiente, bajo un sol resplandeciente que transformaba el océano en un crisol de oro fundido, el comandante contempló la marcha del navío y se dirigió al timonel para verificar el rumbo, descubriendo con furia que, debido a la tormenta nocturna, las brújulas se habían magnetizado al revés y la nave navegaba en dirección opuesta a la trazada. Contemplando fijamente el compás, el viejo capitán comprendió que la tormenta nocturna había invertido por completo la polaridad de las agujas magnetizadas, alterando el rumbo real de la embarcación y obligando a cambiar la posición de las velas para seguir enfrentando el viento. Decidido a mantener el control sobre la tripulación y sofocar los supersticiosos temores de los marineros, el implacable comandante utilizó la varilla de una lanza y un martillo para forjar y magnetizar su propia aguja, logrando con destreza que señalara con exactitud el oriente y reafirmando ante la atónita mirada de sus hombres su dominio absoluto sobre el destino de la travesía. Tras romper la línea de corredera, al intentar medir la velocidad en medio del oleaje, el solitario líder ofreció refugio en su propio camarote al pequeño y trastornado muchacho que había perdido la razón tras haber caído al mar días atrás, encontrando en la inocencia y el sufrimiento del joven un consuelo inesperado para su propia alma tormentosa. A medida que la nave avanzaba hacia el Ecuador, un vigía cayó desde lo alto del mástil y desapareció en las profundidades de las aguas sin poder alcanzar el salvavidas, el cual, reseco por el sol, se hundió tras él. Ante la urgente necesidad de reemplazar el dispositivo de rescate y la falta de materiales adecuados, el primer oficial ordenó utilizar el ataúd de madera que el arponero pagano había mandado construir durante su enfermedad, adaptándolo y calafateándolo como la nueva boya de la nave. Mientras el carpintero realizaba la inusual labor bajo la silenciosa mirada del capitán, una nave procedente de Nantucket emergió en el horizonte en busca de auxilio, abordando de inmediato la embarcación para rogar desesperadamente la colaboración en la búsqueda de un bote extraviado tras el repentino avistamiento de la enorme criatura blanca. Sin embargo, a pesar de que el desesperado capitán suplicó ayuda, revelando que entre los desaparecidos se encontraba su propio hijo de 12 años, el impasible comandante rechazó rotundamente la petición. Para no retrasar su personal y despiadada cacería,
dejando al afligido padre a su suerte y ordenando retomar la marcha sin demora, alejándose lentamente de la atribulada nave que buscaba a sus niños perdidos. La embarcación continuó su marcha, dejando tras de sí el eco de aquel llanto insondable sobre las olas. En la penumbra del camarote, el anciano comandante intentó apartar de su lado al muchacho perturbado para protegerlo de la perdición inminente. Pero, ante las desesperadas súplicas del joven por no ser abandonado, optó por dejarlo al resguardo de sus propios aposentos antes de volver a la cubierta. Resuelto a divisar él mismo a la temible criatura blanca, el implacable líder hizo preparar una cesta especial para ser izado hasta lo alto del palo mayor, entregando la cuerda de seguridad al primer oficial, en cuyo rostro creyó ver el reflejo lejano de una vida apacible y familiar que él mismo había dejado atrás. Sin embargo, a pesar de las angustiosas súplicas del oficial para desistir de la persecución y emprender el regreso a casa, la oscura obsesión del comandante se impuso sobre toda compasión, reanudando la búsqueda con implacable tenacidad. El cruce con otro navío de la zona, cuya tripulación acababa de sufrir la pérdida de varios hombres tras enfrentarse al monstruo marino, no hizo sino reafirmar el trágico destino de la travesía. Tras varios días de tensa calma, el propio capitán divisó finalmente a lo lejos el reluciente lomo blanco emergiendo entre las aguas serenas, ordenando de inmediato el descenso de los botes para iniciar el enfrentamiento definitivo, desprendiendo una majestad serena y una cautivadora calma que ocultaba la devastadora violencia de su fuerza. La enorme criatura blanca avanzó con elegancia por las aguas tropicales antes de alzarse en un majestuoso arco y sumergirse en las profundidades. Ante la pausa, el anciano comandante esperó pacientemente la reaparición de su presa desde la embarcación, hasta que una multitud de aves marinas comenzó a revolotear sobre la superficie, delatando el ascenso del imponente cuerpo. Desde el fondo marino, la colosal boca entreabierta emergió directamente bajo el bote, y aunque el capitán logró maniobrar hábilmente para esquivar el primer embate, la temible mandíbula aprisionó la proa de la endeble nave de cedro. En medio del terror de la tripulación y los inútiles esfuerzos del líder por liberarse con sus propias manos, la estructura cedió hasta quedar partida en dos, arrojando al comandante al agua, mientras la criatura giraba a su alrededor, trazando círculos amenazantes. Tras ser rescatado por la nave principal, antes de que la fiera volviera a arremeter, el desgastado capitán fue subido a bordo con la pierna de marfil destrozada por el impacto, descubriendo además con horror la trágica desaparición del misterioso arponero oriental, quien había quedado atrapado en las enredadas cuerdas durante el violento combate marino. Aferrado a la lanza rota que sostenía su único pie, el anciano capitán rechazó con vehemencia las desesperadas súplicas del primer oficial para frenar la temeraria cacería, reafirmando que su destino implacable había sido trazado desde tiempos inmemoriales. Durante la noche, mientras el carpintero le confeccionaba una nueva pierna con los restos del bote destruido y los marineros afilaban las armas, la nave continuó persiguiendo el rastro de la bestia. Al amanecer del tercer día, el comandante escudriñó el océano y comprendió que había sobrepasado a la criatura, por lo que ordenó virar bruscamente para enfrentar al monstruo de frente. Una vez reaparecida la masa blanca en la superficie, el capitán se despidió emotivamente de su fiel oficial antes de descender nuevamente al agua,
donde una horda de tiburones comenzó a morder con frenesí los remos de su embarcación. La mole marina emergió bruscamente, cubierta de arpones y cuerdas, revelando con horror, entre sus ataduras, el cuerpo inerte del desdichado arponero oriental que había desaparecido la jornada anterior. Lejos de amedrentarse, el obstinado líder ordenó embestir una vez más y clavó su hierro en el lomo del cetáceo. Sin embargo, al tensionarse la cuerda, ésta se rompió en el aire y la bestia enfurecida viró de golpe, arremetiendo directamente contra el casco del barco principal. Avanzando con furia implacable hacia la embarcación principal, la enorme criatura blanca embestió el costado de estribor con la solidez de su frente, agrietando la madera y provocando que el agua inundara el barco como un torrente impetuoso. Desde su endeble bote, el anciano comandante contempló con angustia la inminente ruina de su nave, arrojando su último arpón con desesperado odio en un intento final por someter a la fiera. Sin embargo, la soga del proyectil se enredó bruscamente alrededor de su cuello y lo arrastró al abismo marino en un instante veloz e imperceptible. Tras la trágica desaparición del líder, el navío herido comenzó a sumergirse en la inmensidad del océano, creando un poderoso remolino que absorbió lentamente a la tripulación, los pertrechos y las pequeñas embarcaciones. En sus últimos momentos, sobre la superficie, el arponero nativo, aferrado al mástil, continuó clavando la bandera roja a la madera, hasta que una majestuosa ave marina quedó atrapada en su empeño, hundiéndose junto con la estructura de la nave en medio de la inmensidad de las olas. Tiempo después de que el vórtice se cerrara por completo, el salvavidas de madera construido como ataúd emergió repentinamente desde las profundidades, sirviendo de refugio flotante para el único superviviente de la travesía, quien navegó a la deriva durante un día y una noche hasta ser rescatado por aquella nave errante que aún buscaba a sus hijos perdidos. Como conclusión, la búsqueda ciega de venganza consume trágicamente todo a su paso, arrastrando a inocentes hacia la destrucción absoluta bajo el peso de una obsesión desmedida. ¡Hey! Amigos, hemos llegado así al final de la fascinante obra Moby Dick de Herman Melville. Hay obsesiones tan profundas y oscuras como el propio océano. Este texto forma parte de Project Gutenberg, una biblioteca digital que pone a disposición de todos libros de dominio público. Ten siempre presente que cuando escuchas el audio de un libro o de una historia, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audiolibro. Un abrazo para ti. ¡Ey! De corazón. Bendiciones.